Han pasado más de 3 meses desde que el primer caso fue reportado el 8 de diciembre. Hoy en día estamos ante un problema que colapsa el mundo. Eliminatorias y ligas europeas de fútbol paralizadas. A esto se le suman clasificatorias a los Juegos Olímpicos de Tokio, Fórmula 1, NBA, entre otros. Tenemos una pandemia, y como tal, algunos países declarados en cuarentena, fronteras cerradas, la gente entrando en pánico demostrando el verdadero egoísmo del ser humano. Mientras que una China ve la luz al final de este recorrido, otros países recién estamos empezando. El día de hoy te traigo un video especial acerca de la situación actual en Europa, Asia y América. Asimismo, cómo evoluciona la enfermedad en nuestro organismo y qué nos depara el futuro ante esta pandemia. Este video es la continuación de otros 2 que ya he subido. Marzo empieza con Latinoamérica reportando sus primeros casos. Mientras tanto, Italia se prepara para darnos una tremenda cátedra sobre qué le sucede a un país cuando no toma medidas correctas para controlar una pandemia. Para el 1 de marzo, Italia tenía más de 1000 casos confirmados y 29 fallecidos. 1 de marzo, escuchen bien, hasta ese momento, sus medidas de seguridad eran la educación comunitaria, cierre de locales de manera temporal, controles en aeropuertos y contención de las zonas rojas. Sin embargo, en la primera semana de este mes, los cines, bares y diversos centros que permanecían cerrados vuelven a abrir bajo ciertas restricciones. Terrible error para Italia, debido a que el 4 de marzo, 3 días después de la reapertura, sus cifras aumentan de 1000 a 3000 infectados y 107 fallecidos. Es ahí donde plantean cerrar los estadios de fútbol y nuevamente los locales que habían reabierto. ¿Ven la importancia de tomar medidas estrictas? El siguiente error fue que Italia puso en cuarentena solo al norte del país y las provincias más afectadas, no pudiendo contener la enfermedad. Por tal razón, recién el 9 de marzo, con 9.172 infectados y 463 fallecidos, Italia pone en cuarentena a todo el país y cierra las fronteras, decisión que fue tomada muy tarde. Todas las actividades quedan suspendidas hasta el 3 de abril, solo se puede salir a supermercados, centros de salud y otras entidades, bajo la orden de mantenerse a 1 metro de distancia. Personas que incumplan la orden de aislamiento van a prisión por 3 meses y pagan una multa de 206 euros. Hoy, 16 de marzo, Italia tiene más de 25.000 infectados y 1.809 fallecidos. Esto nos deja de enseñanza cómo no afrontar una pandemia. Mientras que en Asia los casos van disminuyendo considerablemente, en América, específicamente en Norteamérica, hay altas probabilidades de no poder contener la curva epidemiológica. ¿Qué es una curva epidemiológica? Una curva epidemiológica es una herramienta que permite ver la dinámica de una epidemia, es decir, cómo se comporta la enfermedad en la población y de esa manera poder tomar decisiones. Aquí podemos observar que si los casos aumentan muy rápidamente, terminarían colapsando el sistema de salud. Al colapsar el sistema, ya no hay medicamentos, no hay camas en los hospitales, pacientes quedan mal atendidos, lo que aumenta el riesgo de mortalidad. ¿Se han preguntado cuántos pacientes de la unidad de cuidados intensivos requieren ventilación asistida y balones de oxígeno? Al no haber para todos, se tiene que decidir quién vive y quién no. Italia trató de contener la epidemia cerrando provincias, pero la medida no fue suficiente. Luego cerró fronteras muy tarde y ahora su sistema ha colapsado. En la situación actual, países como Estados Unidos, que pese a tener mejor abasto sanitario, también corren el riesgo de colapsar si no toman medidas más estrictas. No hay sistema de salud que pueda vencer esta pandemia si no se toman medidas correctas. Por ejemplo, el toque de queda, la cuarentena domiciliaria de enfermos, la educación comunitaria, el cierre de fronteras,
ayudan a que el sistema de salud no colapse. Sin embargo, esto provoca grandes pérdidas económicas para cada país, lo que se traduce en alteración de los mercados financieros. De esa manera las empresas se van, o lo que llaman fuga de capitales. Y otro punto muy importante es la devaluación de las monedas frente al dólar. Actualmente en Sudamérica se han establecido protocolos de cuarentena para pasajeros extranjeros. Sin embargo, es un caballo de Troya, porque tarde o temprano aparecerán casos. Pareciera que el mal menor es el cierre de fronteras y subyugarnos al aislamiento social. Países como España, Francia, Canadá, Rusia y recientemente Perú han entrado en cuarentena total, cerrando las fronteras con el fin de mantener la curva epidemiológica. Muchos países probablemente irán cerrándose con el pasar de las semanas y de esa manera llegará una recesión económica global transitoria. En palabras más sencillas, es como si el virus hubiera mandado a descansar por un tiempo a la humanidad entera. La gente compra como si no hubiera un mañana, como si viviéramos una inflación, cuando el problema es principalmente sanitario y ligeramente económico. La producción de alimentos se va a mantener continua, el sector salud, agua, luz y combustible también. Y si en el peor de los casos un país se infecta totalmente, perdería a los ancianos de su pirámide poblacional. Como todos sabemos, quienes mueven una nación o sacan adelante un país son la gente joven o la gente que trabaja. Las medidas preventivas son de causa solidaria, causa humanitaria, dado que si bien es cierto los adultos mayores son los más vulnerables, el resto también puede complicarse. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde los abuelitos los dejan de lado, cuando muchos de ellos han aportado su esfuerzo a cada país durante su juventud. No se meta donde no le llaman. Y no se puede pasear, que lo sepan, no se puede pasear. No se puede pasear. Esto es muy serio. Esto están muriendo personas, muchas. No es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo. Ah, por el pase puede ir. De paseo, no. La policía no tiene que estar en casa. La policía tiene que estar en la calle, trabajando. No, usted en casa. Usted en casa. ¿Te ríes? Eres un payaso, ¿tú sabes lo que estás haciendo acá con la gente? Totalmente consciente y me están grabando. Un ratito, por favor. Haciendo correr grave riesgo a todos. Y vas a ser sancionado. Tú y los dueños. Si bien el 80% padece síntomas leves como fiebre, tos seca y sensación de falta de aire, el 13% padece una neumonía, es decir, un cuadro moderado a severo, donde esa sensación de falta de aire se convierte en dificultad para respirar. Bueno, ha circulado una noticia donde se habla que los pacientes recuperados pueden perder hasta el 30% de la capacidad pulmonar. Esto es relativamente cierto, ya que al recuperarse del virus, las paredes pulmonares quedan engrosadas, limitando el flujo del aire. Sin embargo, estudios extras también demuestran que con el paso del tiempo disminuye dicha inflamación. Lo que no se sabe es si quizás en un futuro esto puede repercutir en tus pulmones, conllevando una fibrosis pulmonar. ¿Qué es una fibrosis pulmonar? La fibrosis pulmonar es similar a la cirrosis del hígado, es decir, los pulmones se van cicatrizando y endureciéndose. De esa manera, cada vez es más difícil que el aire pase a los pulmones y la persona lentamente se va apagando como una vela. Es una enfermedad que no tiene cura. Esto sucede con el pasar de los años, principalmente por el ambiente, por el tabaco, etc. En unos 20 a 30 años quizás aumenten los índices de fibrosis pulmonar y todo debido a este problema. Para ello se requerirán estudios a largo plazo. Algo bueno que mencionar es que han surgido nuevos avances, tales como la cloroquina, que mejora notablemente los síntomas de los pacientes. El enalapril captopril, medicamento que toman los hipertensos, se ha encontrado que bloquean a la ECA2. En palabras más sencillas, la ECA2 es una enzima que aumenta la presión sanguínea. Entonces los abuelitos la bloquean tomando medicamentos, como enalapril. De esa manera su presión no aumenta. Se ha visto que los pacientes asiáticos tienen mayor expresión de estas enzimas, las cuales a su vez están implicadas en favorecer la movilidad y replicación del virus. Y es que la ECA2 se encuentra en los pulmones, corazón, riñón y también en el tracto intestinal. Por tal razón, la infección al ser humano también pudo haber sido producto de un alimento.
la probable sopita de murciélago, la cual absorbió el virus mediante la ECA2. Entonces, al final, como recomendación, uno no se puede exponer a riesgos. No se puede correr por la playa, no se puede permanecer en la playa, tenéis que ir a vuestro domicilio, es sancionable. Por ejemplo, el doctor Yale-Tung Chen, quien está infectado, nos explica sus síntomas diarios por Twitter. Aquí lo tienen. Día 1. Después de haber sido diagnosticado, padecía dolor de garganta, fuerte dolor de cabeza, tos seca, pero no dificultad para respirar. La ecografía muestra pulmones sin anormalidades. Al día 3, mantiene tos y esta vez se le agrega diarrea y un poco de líquido alrededor de los pulmones. Luego el día 5 aparece líquido en la parte baja de sus pulmones, lo que nos indica neumonía. Sin embargo, en el transcurso de los días ha ido mejorando. El doctor no se ha complicado para ser intubado. Actualmente mantiene tratamiento con hidroxicloroquina y paracetamol. Muchas gracias, doctor Yale-Tung, por compartirnos su día a día. Sin embargo, no todos evolucionan de esa manera. Algunos se complican y requieren intubación. También nos recomienda que los pacientes aislados en casa, con fiebre mayor de 39 grados por más de 2 horas, presión torácica, dificultad para respirar, aumento de más de 30 respiraciones por minuto, diarrea o vómitos, deberían parar su cuarentena y llamar a emergencias. Entonces, ¿qué sucederá con nuestra situación? ¿Será posible evitar la propagación de la enfermedad? Miren aquí, todos los países que tienen local transmission significa que el virus ahora se está transmitiendo de comunidad en comunidad, es decir, personas del extranjero cruzaron las medidas de seguridad, si es que las habían, e infectaron a personas locales. En otras palabras, reflejan un déficit en la contención de la enfermedad, ya sea porque no hubo un control riguroso o no hubo una orden adecuada del gobierno. Mientras tanto, los que tienen solo casos importados, como estos países, están teniendo un buen control. Tal es el caso de Rusia, Cuba, México, Bolivia, entre otros. Entonces, ¿será posible contener al virus? En particular creo que no. El cierre de fronteras es una medida temporal. Para acabar con la pandemia tenemos 2 salidas. 1. Afrontar la enfermedad. Es probable que el 40 al 70% de la población mundial se infecte, siendo los más resistentes quienes ganen inmunidad y de esa manera poder seguir con la vida diaria. O 2. Es que se tenga una vacuna lista lo más antes posible. No hay otra manera, al menos que se cierren las fronteras indefinidamente hasta que aparezca una vacuna o un fármaco que baje la tasa de mortalidad. Un sueño sería que cada habitante del planeta entre en cuarentena y se acabe la transmisión del virus, algo que no va a suceder. Estimados amigos, quizás el próximo video se trate de los efectos de la cuarentena en cada país. Por ahora lo más probable es que se alarguen los procesos de contención, la economía viéndose alterada en el pasar de los meses y Estados Unidos como un potente candidato a repetir la historia de Italia. Esperemos que salga una vacuna lo antes posible. Mientras tanto, solo queda esperar a cómo evolucionan las cosas y evitar la propagación de la enfermedad. Gracias.